poniendo su nombre y apellido con el distrito para ir tomando listado, como siempre, cosito del chat, y que apaguen los micrófonos mientras estamos hablando para así nos escuchamos. Bien. Y avisos parroquiales. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos la peña a las 9 de la noche, nuevamente vamos a festejar 9 de julio, la Peña de la Matria. Recuerden que el viernes es feriado, porque hay gente que piensa que no es feriado, y sí es feriado, no nos han robado. Así que podemos trasnochar todo el jueves y el viernes dormir, y el Que sábado duerman también, siesta. y el domingo Que duerman también. siesta. Y el viernes recuerde que tenemos la plenaria a las 7 de la tarde. Que no me acuerdo el nombre de Gabriel. No me acuerdo el Sí, nombre de Clau. sí. Gabriel, hombre trans, nos va a venir a hablar sobre la ley de cupo laboral. eh, Así que también va a estar muy buena. Y nos adentra también en el tema que va a seguir la próxima clase, así que estaría bueno que el viernes también participen. Esta clase, a medida que se van sumando, buenas tardes a todas. Un gusto nuevamente encontrarnos por aquí en este taller de formadoras, de promotoras en género. Nos habíamos, la clase anterior, bueno, antes que nada yo a las 6 me voy a retirar, así que porque tengo otra actividad, así que van a seguir las compañeras, pero avisarles eso. El miércoles pasado habíamos cerrado, bueno, antes que nada, ¿qué les pareció la actividad del viernes con Enrique Stola? Bien, hagan así si les gustó, así si no les gustó. No, no. Bueno, la verdad que está, nos pareció muy interesante. El viernes va a estar un compañero trans, como decía Gise recién, importante que participen, porque bueno, cuando veamos el tema nos van a surgir muchas dudas, así que prestemos mucha atención y cualquier pregunta que querramos hacerle al compañero, hagámosla, porque bueno, es un tema muy tabú, el tema de la diversidad, de las personas trans, y si bien nuestro país tiene herramientas legislativas muy importantes en este sentido, todavía a veces las leyes van por un lado y la sociedad va un poco más lento, así que bueno, está bueno que nos saquemos las dudas que tenemos, acá hay mucha docente, mucha promotora, es importante la formación también en el sentido de la diversidad y poder ampliar un poco el conocimiento que construimos juntas, ¿no? Esto, acá no hay ninguna sabelatoda que reúne todo el conocimiento, sino vamos aprendiendo todo de todas y la verdad que las charlas de los viernes están orientadas fuertemente a eso. Decirles también que el viernes que viene vamos a tener una visita estelar en nuestra plenaria, está confirmado el compañero Amado Vudú, así que bueno, ahí invitemos a compañeros, compañeras, porque bueno, vamos a tener la posibilidad de interactuar con
con el ex vicepresidente del mejor periodo de nuestras vidas, ¿no es cierto? Al menos para nosotras. Así que bueno, con mucho placer, la TCC vamos a recibir a Amado y lo vamos a abrazar, aunque sea virtualmente. Muy bien, para hoy la tarea era... A ver si nos silenciamos. Para acá tengo una. Janina es. A ver si que cada una investigara en su lugar dónde denunciar, qué recursos al efecto de la denuncia tenían, intercambiar un poco, insisto, ¿no? Con la diversidad que plantea esta grupa que nos reúne desde lugares tan diversos. A ver quién investigó, quién hizo la tarea. A ver. Mari, como siempre, hace la tarea. A ver, Marcela González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Marcela. Bueno, yo conseguí el teléfono de la Comisaría de la Mujer y la Familia del partido de Lanús, que queda en la localidad de Remedios de Escalada. ¿Vos de dónde sos, Marcela, de Lanús? Yo soy de Remedios de Escalada. Bien. La dirección es Aguilar 2333, queda entre la calle Juan B. Justo y Cuarrachino. Y bueno, no pude ingresar, yo vivo cerca, porque bueno, dije por ahí podía ingresar, pero la verdad que tienen muchas medidas de seguridad debido al COVID, y bueno, no lo creí conveniente que ingresara para pedir información en estos momentos. Lo que pude sacar es de información que tienen pegado en el frente de la comisaría, que se puede hacer la denuncia sin ir a la comisaría, bajando la aplicación de seguridad.gba.gov.ar. Eso lo tenían pegado en el frente. Es toda la información que tenían en la comisaría de la mujer. Bien. Perfecto, muy bien, Marcela. ¿Alguna otra compañera? A ver, Mari, ¿qué? Lo nuestro, yo la otra vez comenté algo, es bastante difícil porque estamos a 20 kilómetros de la cabecera del distrito. Yo estoy en Alvarado, el distrito es General Alvarado, la cabecera es Miramar y yo vivo en Mar del Sur. El grupo que se está conformando acá de mujeres tiene cualquier necesidad, tiene que ir a Miramar. Tenemos un destacamento policial, pero como también la otra vez hubo una situación bastante fea, por la situación de violencia, y no tuvieron la respuesta que esperaban. Hubo una marcha, hubo una movida, Bien. que por suerte ha tenido respuesta, es decir, vino la directora Sinteticemos, hablemos de qué recurso tenemos para la denuncia. tenemos Comisaría de la Mujer en Miramar. Teóricamente, el destacamento tiene que tomarte la denuncia y hacer la derivación, cosa que no pasa. Pero bueno, creo que con el movimiento va a pasar porque es lo que corresponde. Nosotros estamos a 20 kilómetros, no estamos a la vuelta de la esquina. No tenemos micro en este momento, por ejemplo, no hay. Si no tenés coche no podés ir. Así que bueno, es Comisaría de la Mujer en Miramar, tenemos una directora de género, de diversidad, pero el tema es siempre, ¿no? Lo de siempre. Pero está el teléfono, bajaron hoy un recursero que no me llegó todavía, del municipio, lo entregaron en la escuela de acá, que es una que empezó, a las profesoras y maestras que van a repartir las bolsas de la mercadería a los chicos, pues es una escuela de doble jornada. Bien. Así que todos los chicos van a recibir en su casa el recursero donde están los teléfonos, Bien. a donde dirigirse. ¿Alguna otra compañera que haya averiguado dónde? A ver, Micaela. Ahí está, yo quería hablar justo, me había cortado. Bueno, acá yo soy de Echeverría y acá en Echeverría tenemos la Comisaría de la Mujer y la Familia, que está ubicada en la calle Benavides al 223. También tenemos el número de teléfono, si después quieren lo paso por el chat.
Y también como recurso tenemos el área de género en el municipio, que trabaja con asistentes, con trabajadoras sociales, con abogadas y demás también. No Bien. sé si alguna más de Echeverría quiere agregar algo. Bien. Bueno, hoy el tema era la denuncia, ¿no? Y todo lo que, no sé si lo vamos a agotar, porque es un tema inagotable, la denuncia. Porque cuando hablamos de denuncia, nos surgen varios interrogantes, ¿no es cierto? ¿Denuncia siempre? ¿Denuncia de qué? ¿Denuncia cómo? ¿Denuncia dónde? ¿Ante quién? Entonces, en torno a estos interrogantes, nos parecía interesante ponernos a pensar entre todas esto. En nuestro país, ustedes saben, bueno, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, tenemos un movimiento de mujeres muy activo, y a partir del hecho de violencia de Alicia Muñiz, ¿no es cierto?, en manos del campeón mundial Carlos Monzón, el tema de la violencia se hizo agenda, digamos, por lo menos mediática, y se empezó a transitar un poco este camino de resolver un problema, ¿no? Y se hizo mucho énfasis en la denuncia. Las que tenemos más edad podemos hacer un poco de memoria esta cosa de denunciar, hay que denunciar, hay que hacer la denuncia. Eso es importante por un lado, porque nosotras decimos, la denuncia abre la puerta al Estado. O sea, nosotras cuando hacemos la denuncia, lo más importante de este hecho es que ponemos al Estado en situación de que estamos sufriendo una vulneración en nuestros derechos. Después si el Estado hace o no hace, es otro tema. Pero en un primer momento lo importante es esto. Nosotras interpelamos al Estado, le pedimos al Estado que intervenga. Eso por un lado, que es muy importante, porque si yo no hago la denuncia, no puedo exigirle nada. Hoy, justamente, bueno, tuve una comunicación con una compañera por una situación y me decía, ¿y ahora qué puede hacer esta chica que ha hecho la denuncia? Mirá, sabemos que las respuestas tardan. Si no hacemos la denuncia, no podemos esperar una respuesta. ¿Sí? Denuncia, ¿qué denunciamos? Nosotras dividimos las denuncias en dos grandes grupos, ¿sí? Las denuncias penales y en las denuncias civiles o del ámbito de familia. Nosotras, por bueno, las características que tenemos un país tan diverso, tan heterogéneo, en algunos lugares tenemos juzgados de familia, en otros lugares tenemos juzgados civiles, en otros lugares tenemos juzgados de paz, pero a grandes rasgos podemos hablar de dos situaciones. Yo denuncio, la denuncia penal cuando surge, cuando existe un delito. Cuando estamos en presencia de un delito penal, hacemos una denuncia penal. ¿De qué es un delito? Los que están tipificados en el Código Penal, ¿sí? Homicidio, femicidio, amenazas, lesiones, todos estos son delitos. ¿Todo caso de violencia implica un delito? Y la mayoría, pero no todos. Por ejemplo, el abuso sexual, el abuso callejero todavía no está tipificado como delito. Es una contravención en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es algo de análisis, pero todavía no es delito. Diversas situaciones no llegan a constituir un delito. Situaciones del ámbito de la familia, por ejemplo, las situaciones de tenencia, régimen de visita, todas esas alimentos, todas estas situaciones no están contempladas como delito. En primera instancia, porque si una se pone a rasgar un poco, no sé, ¿sí? Nosotras somos partidarias siempre de que
que estas situaciones, cuando surgen estas situaciones, y esto lo hemos planteado anteriormente en estas reuniones, de analizar estos casos en equipo, ¿sí? Porque lo que no ve una, termina viendo la otra y termina aportando la otra, y un diálogo muy profundo con la que quiere denunciar. Muchas veces cuesta decir toda la verdad, muchas veces se parcializa el relato. Entonces esto ya hemos hablado de la necesidad de la escucha, de una escucha atenta, de una escucha silenciosa, de una escucha que genere el momento y la oportunidad para que la persona cuente realmente qué está ocurriendo. Y quizás tengamos que hacer las dos denuncias. Quizás tengamos que hacer una denuncia penal y quizás tengamos que hacer una denuncia en algún otro ámbito, como el de familia, o el ámbito civil o el ámbito del juzgado de paz. Esta cosa que decimos, ¿no? Comisaría de la Mujer, no surgió la denuncia en una fiscalía, ¿sí? En una UFI, en una unidad fiscal. Y es una posibilidad que nosotras tenemos que pensar. Si estamos hablando de la comisión de un delito, si estamos hablando de la intervención de la justicia penal, muchas veces, si yo denuncio en la comisaría, lo que estoy haciendo es agregando una instancia más en la ruta crítica. Quizá conviene directamente hacer la denuncia en el ámbito del Poder Judicial o en el ámbito del Ministerio Público, como es una UFI. ¿Para qué voy a ir a la Comisaría de la Mujer en este derrotero de la ruta crítica cuando directamente puedo denunciar en la UFI? Entonces es muy importante que nosotros, de promotoras, tengamos esto bien aceitado y bien claro, ¿sí? Que armemos un equipo de trabajo y que vayamos a la comisaría y que vayamos a la UFI, que vayamos al destacamento para ver hasta dónde es la competencia, hasta dónde directamente hay que ir a una UFI. Obviamente ahora estamos en un contexto muy particular, no voy a descubrir la pólvora, ¿no? En muchos lugares se han generado recursos para la emergencia, pero lo que nosotras tenemos que tener como objetivo en nuestra tarea de promotoras es tener bien aceitado el recursero. Yo no puedo estar con la víctima yendo a la comisaría, a la fiscalía, yo tengo que ver bien con qué recursos tengo. Porque quizá en el momento de la convocatoria lo más importante sea ir al hospital, en vez de ir a hacer la denuncia. Quizá la persona no quiere hacer la denuncia. ¿Y yo qué hago? ¿La llevo a empujones? No. Quizá, insisto, lo más importante sea llevarla a un hospital, hacerle una revisación médica. También yo tengo que tener cuál es la unidad sanitaria más amigable dentro de mi territorio. Yo tengo que tener un recorrido previo de saber que en tal lugar está tal profesional amigable, en tal lugar está otro, ¿qué día es? Y no, hoy está fulano en tal lado, mejor. Esto es parte de la tarea de la promotora previa a la necesidad del acompañamiento. Y yo la tengo que hacer, insisto, no la puedo hacer con la víctima en el auto, o en el remis, ¿sí? O en el colectivo. Esto es un análisis previo, ¿sí? Y en profundo diálogo con la persona. Esto quizá tiene que denunciar a un conviviente. Entonces va a decir, no, mirá, yo prefiero no hacerlo porque no tengo a dónde ir, o yo tengo que volver a mi casa, ¿y cómo hago? Entonces, el tema de la oportunidad de la denuncia es algo que tenemos que tener como primer punto al analizar un acompañamiento. Después lo que nosotras hablamos de la evaluación del riesgo. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Es una serie de preguntas que yo tengo que hacerle a la persona, ¿sí? Respecto de la situación. Si el agresor porta armas de fuego, si el agresor es integrante de una fuerza de seguridad, si el agresor es integrante de alguna red mafiosa, si integra alguna red de trata de personas, de narco, si
si está solo, son todas, esto vamos también, en los materiales que les vamos a repartir, vamos a darle unos tips para medir la situación de riesgo de la persona. Obviamente, si el agresor es integrante de una fuerza de seguridad, tiene armas de fuego, ya amenazó con el arma, ya ahí no tengo mucha vuelta, ¿sí? Ya ahí quizá lo que tengo que ponerme a pensar es, bueno, en algún lugar alternativo donde la persona pueda estar a resguardo porque realmente está en una situación de posible de riesgo de vida, ¿no? Y cuando hay riesgo de vida no hay tutía. Ahí el trabajo nuestro tiene que ser fuertemente para conducir a esta persona a hacer la denuncia y a ponerse en resguardo. Porque insistimos con esto, ¿no? Muchos de los casos que nosotras analizamos de femicidio, las personas habían hecho denuncias previas, no eran situaciones ocasionales. Las hay también, pero son las menos. En la mayoría de los casos estas personas habían recurrido, y quizás que no estuvo bien analizado es esta evaluación del riesgo, porque la persona va a decir, no, él siempre hace lo mismo, después se le pasa, no, esto es momentáneo. En esto del ciclo de la violencia que veíamos la semana pasada, quizá en un principio quiere hacer la denuncia, pero después, cuando viene la cuestión del arrepentimiento, de la luna de miel y todo esto, desiste de la denuncia. Entonces nosotras tenemos que saber cuántas denuncias previas hay, si esto es una situación recurrente o es la primera vez, o ocurre cada tanto. ¿Desde hace cuánto tiempo la persona está en esta situación? Porque sabemos que este acostumbramiento, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos de esto que genera el síndrome de Estocolmo moderno, doméstico? Esto de pensar que, bueno, que yo puedo llegar a manejar la situación y no entender que la situación en cualquier momento se me puede ir de las manos, ¿no? Entonces, todas cosas ponderables al momento de hacer la denuncia. ¿Y hago una denuncia cómo? Diciendo qué, contando qué. Es muy importante que la persona que va a denunciar se centralice en el hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces esta misma situación que venimos diciendo, termina la persona haciendo un relato que quizá lo más grave de la situación no la dice. Después uno cuando lee la denuncia y ve lo que dijo, lo más importante no lo dijo. Porque bueno, este es el impacto psíquico de esta situación de violencia. Entonces es muy importante trabajar con la persona esto. Bueno, quizá anotar en un papel, ¿no? Bueno, a ver, de esta situación que viviste vos, ¿qué es lo más importante? Esto, no irte en los detalles, que mi tía, que mi abuela, que la vecina, que la comadre, que la madrina, que la amiga, porque todo eso embrolla la situación y no termina aportando. Y acompañada con la denuncia de medidas. Bueno, vos a partir de hacer la denuncia tenés derecho a solicitar determinadas medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Son prerrogativas que la 23485, la Ley de Protección Integral, prevé en resguardo de la persona denunciante. Compañeras, hay alguien que tiene el micrófono activado. Por favor, acordémonos de desactivar. ¿Cuáles son las medidas de protección? La exclusión del hogar, ¿sí?, del agresor. No importa que el agresor sea el propietario de la vivienda, ¿sí?, o sea de la familia del agresor. Yo puedo pedir su exclusión. Puedo pedir que se me otorguen alimentos de manera provisoria, ¿sí?, teniendo en cuenta la urgencia de la situación. Puedo pedir una perimetral, ¿sí? ¿Qué es esto? Puedo pedir que el agresor no se acerque a X metros, no solo de mí, sino de mis hijas también, de mi familia, de mi madre, de mi padre, si es que viven conmigo. Pedirlo no solo para mi domicilio, sino también para el ámbito donde yo trabajo, donde yo estudio. No sé si Tati anda por ahí
mi compañera de la UNCI, muchas veces viene a la universidad estudiantes que dicen, yo tengo unas medidas de protección de mi ex marido y nosotras actuamos en esto para tener en cuenta el resguardo que necesita. Entonces, no solo pedirlo para el hogar, sino también para los lugares donde las personas trabajan, insisto, ya sea una escuela, la escuela de los chicos, ¿sí? Todas estas son medidas de protección que ya nos llevarán un capítulo también, y hay mucho comentario adverso a la medida de protección, ¿no? ¿Y para qué vas a pedir si nadie la controla? ¿Y para qué vas a pedir si no la cumple? Nosotras sabemos que a nosotras nadie nos regaló nada, ¿sí? Que nosotras tenemos que plantear la exigibilidad de estas medidas. Y si nos dan unas medidas, tenemos que hacerlas cumplir. El primer punto de la medida es notificarla al agresor. Si yo no tengo la medida notificada, difícilmente le puedo exigir que la cumpla, porque si yo no estoy enterada de una limitación a mi libertad, difícilmente pueda cumplirla. Entonces, el primer punto es la notificación. Y el segundo punto es que esta red de la que hemos hecho referencia en varias oportunidades, ya sea la red familiar, ya sea la red comunitaria, se encarguen de acompañar a la persona para que la medida sea de cumplimiento efectivo. ¿Y por qué de acompañarla? Porque quizá la persona, la misma víctima, le abre la puerta al victimario de la casa porque no tiene con qué ir al supermercado, no tiene con qué pagar el alquiler, o no tiene con qué darle de comer a los pibes. Y quizá muchas veces diga, mirá como al final ella le terminó abriendo la puerta. Y sí, si yo la dejé sola y no pensé ningún tipo de marco donde ella pueda sostener esta medida, es muy probable que le abra la puerta. Por eso nosotras desde el primer día planteamos esta cuestión del trabajo en equipo, del trabajo comunitario, del trabajo en red, de que no es esta cosa de que yo porque soy una genia voy a poder, no, esto de ninguna manera lo podemos plantear así. Cualquiera de estas situaciones nosotras la tenemos que plantear a nivel comunitario. ¿Cómo esta compañera va a sostener la medida? La va a sostener con acompañamiento. La va a sostener con que quizá los primeros días se quede a dormir en la casa de ella alguna amiga, alguna vecina, algún hermano, alguna prima, alguien de su red. Y no tiene red. Y bueno, una tarea nuestra es trabajar con ella la red, porque siempre está. Lo que pasa que, bueno, con los efectos de esta situación durante tanto tiempo, él me dijo tantas veces que yo era un inútil, estaba sola, nadie me quería, nadie me acompañaba, que hasta yo me convencí de que no tengo red. Pero trabajando un poco con ella, ahondando un poco en su situación, seguramente va a aparecer, ¿sí? Alguien que la pueda acompañar. Y si no, bueno, desde nuestro grupo, desde nuestra organización o la forma de agrupamiento que nos demos, la red tiene que salir. Entonces, es muy importante que nos pongamos a pensar en esto, que nos detengamos en esto, ¿no? ¿Qué tipo de respuesta nosotras podemos llegar a pensar? ¿Qué tipo de alternativa a esta situación podemos llegar a pensar? Nosotras hablamos de los mitos, ¿no? Esto de que a las mujeres les gusta que le peguen, esto de que está acostumbrada a vivir con él y que, bueno, como es un buen padre, le vuelve a abrir la puerta, ella pide las medidas y después es la misma la que la transgrede. Y es esto muchas veces, ponernos a pensar por qué transgrede el otorgamiento de las medidas. Y vuelvo a repetir, muchas veces la transgrede porque no tiene otra respuesta, no tiene otra alternativa. Importante aparte que lo pensemos en función, ustedes vieron que el viernes se anunció el Plan Nacional contra la violencia hacia las mujeres, de los programas que se crean a partir del plan, y que van a haber programas de ayuda económica. Entonces también pensar la ayuda económica en red. Bueno, a ver, esto te tiene que servir para posicionarte desde otro lugar, ¿sí? Sabemos que nunca el acompañamiento económico ¿sí? Siempre, nunca alcanza, ¿sí?
Pero bueno, pensemos en optimizar estos recursos y en optimizarlos también pensando una salida productiva para esta compañera. Y quizá la respuesta sea tener una bolsa de trabajo también, ¿no? Que podamos decir, bueno, fulana necesita una niñera. Bueno, ahí tenemos una alternativa. O le conseguimos un trabajo, pero no tenemos quien le cuida a los pibes. Bueno, tenemos los jardines comunitarios, que ahí Gisela nos puede dar cátedra de la formación de esto, porque quizá también el problema es este, consigue un trabajo, pero ¿qué hace con les hijes? Entonces, son cosas que nosotras nos tenemos que poner a pensar, porque la ayuda siempre es integral, siempre. No se llega a estas situaciones, compañeras, de un día para el otro, y con años de, ahí está Ana María Galván, que también es otra compañera con mucha experiencia de esto, y Ana María también podría hablar de cómo se va mellando la vida, la autoestima y la subjetividad de una persona para llegar a estas situaciones. Entonces después, el trabajo de devolverle la red no es un trabajo fácil. E insisto, tiene sí o sí la implicancia comunitaria, el trabajo comunitario atrás. Después también otra cosa que nos tenemos que plantear, vamos a hacer una denuncia a este Poder Judicial, que es misógino, machista, patriarcal, clasista, sectario, como siempre decimos, un poder al que la democracia no le entró, o sea, la democracia entró al poder ejecutivo, al poder legislativo, elegimos diputados, elegimos senadores, elegimos presidente, pero los jueces no, siempre sigue siendo parte de este núcleo cerrado, de esta familia judicial que es el hijo, la hija, la amante, la novia, la nuera, la madrina, la hija, y de ahí no salen, como nosotras siempre decimos, hasta que les hijes del pueblo no estén ahí adentro, difícilmente logremos otro resultado. Difícilmente con una charla con la ley Micaela le cambiemos la cabeza misógina a todos estos que están ahí, porque no solo son los jueces, los secretarios, los equipos técnicos, el de mesa de entrada que maltrata a las compañeras. Entonces, saber también que vamos a batallar contra esto, y preparar y acompañar, y en nuestro rol de promotoras estar ahí sosteniendo, porque seguramente no encuentre la respuesta que busque, y esto también hay que hablarlo, ¿sí? Y hay que analizarlo. No ay, no, ahora hacemos la denuncia y listo, no te va a joder más, no va a parecer mal. No, la denuncia es un paso, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener muy claro para evitar frustrarnos, esto que decíamos la primera vez. Mientras nosotras más herramientas tenemos, mientras más claro tenemos esto, menos nos vamos a frustrar. Y menos se va a frustrar la persona, porque acá la peor respuesta a la denuncia es al pedo denunciar, es al pedo ir a tribunales, es al pedo perder tiempo, eso es lo peor. Porque no solo es la persona, eso después se multiplica en la sociedad por miles. Porque esta persona va, y no, fui a hacer la denuncia al pedo, mira, tenía 20 denuncias y la terminó matando, o mira, tenía denuncia y el tipo, y pedí una medida y el tipo volvió y abrió la puerta, a ver. Entonces, mientras mayor sea el trabajo en red, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, y interdisciplinario no solo, me gustó que una de las compañeras le preguntó a Estola, me parece que era Cintia, que le dijo si terapia individual o grupo de autoayuda, y Estola le dijo las dos cosas, y si tengo que elegir, grupo de autoayuda. Esto es así, lo que decimos nosotras, no es porque, vuelvo a repetir, que seamos, que tengamos el núcleo del conocimiento. No, hemos tenido recorrido, hemos trabajado un montón de tiempo también con él, y hemos construido conocimiento en colectivo, ¿no? Entonces, el colectivo nos da esto a nosotras, que muchas veces un grupo coordinado por alguna compañera que haya podido salir de alguna situación, o si tenemos la suerte, alguna trabajadora social o alguna psicóloga compañera y con perspectiva de género nos puede ayudar más
que esta cosa de la terapia individual que yo tengo que construir porque mi papá le pegaba a mi mamá o mi papá y hasta que lo deconstruyo, Ana María se ríe, Ana María Galván. No sé si te reís porque estás de acuerdo, o no sé. Pero bueno, es esto, ¿no? Saber qué elementos. ¿Y la denuncia cómo? ¿La denuncia con qué? La denuncia con prueba. Yo a la denuncia, ahí te dejo. A la denuncia le tengo que incorporar prueba. ¿Qué prueba le incorpora a la denuncia? Si él cuando tenemos estas situaciones de violencia, no hay nadie, no hay testigos, hay vecinos que quizá escuchan, hay amigas a las que yo le cuento, hay una maestra que quizá me citó porque el nene le contó que estamos siendo víctimas de violencia, ¿no? Hay alguien que quizá pudo escuchar el pedido de auxilio mío. Hay pericias psicológicas, ¿sí? De las que puede surgir la situación de violencia de la que estamos siendo víctimas todos en casa. Hay compañeras de trabajo, ¿sí? Que me pudieron haber visto un día con tal o cual marcan en mi cuerpo producto de estas situaciones que hemos vivido. Prueba hay, lo que falta es rastrear. La ley también habla de la amplitud probatoria, ¿sí? De que la justicia tiene que tener la mente, obviamente que no va a venir alguien que diga, sí, yo vi, no, pero todos estos indicios esta evaluación del riesgo me tiene que surgir la situación de violencia en la que nos encontramos. Ana María. No. Bueno. No, qué lástima que no, Ana María es una compañera a pesar de nuestra juventud, nos conocemos hace muchos años, ella trabaja en el 911 en provincia de Buenos Aires, tiene una larga trayectoria en esta temática y seguramente nos iba a hacer un aporte muy, muy atinado y muy necesario, pero, sí, si querés escribirla en el chat. Pero bueno, son todas estas, en la 144. Son todas estas situaciones que nosotras tenemos que pensar cuando pensamos la denuncia, ¿sí? Que quizá en un primer momento, si la persona no está en condiciones de hacer la denuncia, quizá lo mejor sea el grupo de ayuda. Sí, dale, Alicia, pregunta. Escribí la pregunta y la pasamos. Quizá la mejor alternativa sea el grupo de ayuda mutua, para que ella pueda ir elaborando la denuncia, para que cuando llegue el momento de hacer la denuncia ya esté preparada, ya todas estas cosas las tenga asimiladas y sea menos traumático hacerlas, ¿sí? Entonces es importante tener estos recursos, ya sea donde nosotras estemos, insisto, en la organización, en un refugio, ya sea donde sea. Quizás no tenemos refugio, pero quizás sí lo que podemos tener son recursos amigables. Quizá hay una parroquia, quizá hay un lugar, quizá hay un hotel, ¿sí? Con el que podamos entablar algún tipo de convenio. Nosotros acá en Lomas, cuando no teníamos refugio, teníamos un hotel. Y sabíamos que en el hotel teníamos plazas disponibles donde poder alojar a las compañeras que necesitaban irse de sus casas. Y bueno, también era un recurso. Y muchas compañeras, bueno, Lucrecia Oller, que es una gran feminista de las primeras que trabajó esta temática, ella dice, nosotras cuando teníamos que alojar a las compañeras y no teníamos lugar, pensábamos lo que habíamos hecho en la época de la dictadura, y qué mejor lugar para esconderla que un lugar de un compañero, de una compañera. Entonces, pensar también en algunas compañeras que están dispuestas a alojar a personas en estas situaciones, en el mientras tanto vamos tomando alguna decisión y vamos armándole un recurso real y concreto, porque
desgraciadamente, no todos lugares, no todos los lugares tenemos este recurso. Dice, yo tengo un recursero que nos enviaron a las escuelas donde figura el teléfono, bien, de la comisaría de la mujer y de Cabaj. Importante, insisto, hacer una visita a estos recursos y tener bien horarios de atención, días de atención, quién es la persona que trabaja, para después no obrar en falso. En las charlas siempre es el mismo nudo donde denunciar. Creo que tendría que haber en las salitas y en las escuelas puntos de escucha a la víctima, dice Nancy Almada. Vos sabés que una tarea a construir con las escuelas donde hay gabinete. La escuela en esto tiene que jugar un rol clave, compañeras, porque la escuela es el Estado en el barrio. Esto que decía Mari, capaz que tengo la comisaría 80 kilómetros, 20 kilómetros, 15 kilómetros, pero la escuela la tengo ahí nomás. Trabajar con los gabinetes de las escuelas y poder generar estos ámbitos amigables donde se puedan charlar estas cosas. Y quizá no ponerle grupo de violencia, porque ahí estoy con una corneta avisándole al victimario que la mujer va los miércoles porque es víctima de él. Ponerle grupo de crochet, no sé, de resiliencia, no sé de qué cosa podemos inventar para generar un ámbito. La clave es esta, generar un ámbito donde estas cosas puedan llegar a salir. Porque yo ya sé, porque a mí mi nene me contó que el hijo de ella le contó que las otras noches en la casa pasó tal y cual cosa. Entonces, yo tengo que propiciar el ámbito amigable donde ella lo pueda saltar, contar todo esto. Dice, ¿cómo se notifica al agresor? Le llega una notificación al domicilio. Cuando las medidas, cuando se le otorgan las medidas, por lo general se las dan a las víctimas. La víctima la tiene que llevar a la comisaría y la comisaría es la que tiene la responsabilidad de notificarlo. Esto es así, en algunos lugares, en Lomas, bueno, se ha generado que la que notifica sea la Secretaría de la Mujer, ¿no es cierto?, la que lleve a cabo, nunca a la víctima, a ver, nunca. Y esto es lo que hay que construir también. Esto es lo que nosotras, cada una desde nuestro lugar, nosotras acá, parte de promotoras, tiene que ser el semillero de secretarias de la mujer, de directoras de la mujer, de directoras de género. A ver, nosotras tenemos que, cada una de nosotras, cumplir un rol. No por nosotras, por el colectivo. Y que todas estas cosas que decimos que faltan, empezar a trabajar para que se transformen en políticas públicas. Porque si no, en esto del Robin Hood, acá no tenemos posibilidades. Acá Alicia dice, a ver, autoayuda o ayuda mutua. La evaluación de riesgo la usás en dos sentidos. Preguntás de quién acompaña para acompañar mejor y luego exigencia en la oficina del Estado sobre la perimetral. Quería hacer un comentario. Y sí, la evaluación del riesgo está acompañada de una evaluación, tanto a la víctima como al victimario. ¿Sí? Porque no es lo mismo una víctima que tiene una red a una migrante de repente que llegó hace una semana y que acá no conoce a nadie. El riesgo está dado por ambas características. Dice Claudia, yo trabajé muchos años en Chepibe de Fiorito con Marcela y Sergio. Y todo esto comunitario lo trabajamos mucho y últimamente con el Fátima Catán. Y sí, Soledad, la única manera de trabajar. La bolsa de trabajo en el jardín comunitario, en la casa del niño, en el jardín maternal, yo formaba parte de un equipo de orientación, se hacían conversatorios de crianza, ahí salían estos temas. Absolutamente. Vos generás el ámbito y esto sale, ¿sí? Acá, Soledad y todas. Acá ninguna descubrió la pólvora ni empezamos de cero. Que quede claro, acá nadie empieza de cero. Acá hay un trabajo de años, por eso nosotras siempre la nombramos a Lucrecia Ollier, que aunque a veces la queremos matar, esto está grabado,
es en los 80 la primera que empezó con estos grupos de ayuda mutua en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y nosotras, bueno, somos, como decimos siempre, de Marisú Devoto, que es nuestra gran maestra, la que amamos, porque bueno, ella fue la que nos marcó el camino, la que nos enseñó un montón de cosas, Estela Díaz mismo, una compañera con mucha trayectoria. A ver, acá venimos trabajando en esta temática de hace un montón de tiempo. Nadie, insisto, descubre, acá dice, hoy justamente Janina Moreno, se dio media sanción a la provincia, proyecto de ley Micaela en los clubes y entidades deportivas, esto creo que va a ser muy importante para todos los clubes. Janina, y vos tenés que ser una de las que encabece las capacitaciones en los clubes. Voy a decir Temperley y me pongo de pie. A ver, Cecilia Rosalati, vos también que sos de Temperley. Sí, nosotras tenemos que ser las promotoras de esas capacitaciones, y si no nos animamos, bueno, pedir ayuda, pedir a Jazmín, pedir a otra compañera, pero nosotras tenemos que garantizar el cumplimiento de esto. Si no, sinceramente, si no lo hacemos nosotras, nadie mejor que nosotras lo va a hacer, y la única garantía de que esto se cumpla y que no quede en otra cosa burocrática que tenemos, existe. Y nos estamos formando y nos estamos preparando para eso, y necesitamos material. ¿Me pueden armar esto? Todos los materiales que subimos al grupo de promotoras es para que se replique, para que ustedes se apropien de eso. Esto no es para ego nuestro. ¿Sí? Y en ese sentido, Clau, nada, contarles esto, que el material que nosotros les mandamos está armado como en presentación, justamente para que ustedes el día de mañana, cuando tengan que dar una charla o llevarlo a algún lugar, ya lo tengan armado y lo puedan dar. La idea del material no es solamente que sea un material de lectura, sino un material para que después lo puedan llevar a la práctica, y ustedes puedan ser replicadoras de todo el contenido que se está llevando a cabo acá. Porque el saber por el saber mismo no tiene sentido. El saber es bueno cuando es colectivo. Entonces, bueno, la idea es que ustedes lo repliquen. Jazmín, ¿querías decir algo? No. No, quería agregar algo, volviendo un poquito para atrás en lo que vos habías comentado antes, que también hay, en el acompañamiento hay tiempos, ¿no? Hay veces que hay tiempos por eso hay que tener una escucha muy atenta y esperar el tiempo, digamos, en el diálogo, en ese diálogo la persona va transitando distintas etapas también, ¿no? A veces primero se acerca a preguntar tímidamente y después, no, digamos, por supuesto que hay que evaluar el riesgo, y cuando está en riesgo inminente hay que actuar y hay que tratar de hacerlo tomar conciencia de ese riesgo, pero muchas veces esto tarda un tiempo y hay que esperar ese tiempo, porque después hacer la denuncia, una vez que está la denuncia hecha, hay un montón de cuestiones que se vienen tras la denuncia, que la persona tiene que estar preparada para poder llevar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que también es importante como tener en cuenta esto. A mí me pasó una vez una chica que venía varias veces, yo trabajaba en una unidad sanitaria, venía varias veces y preguntaba, nunca terminaba de ser muy clara, pero rondaba el tema y daba vueltas y daba vueltas, hasta que un día vino con su hija dispuesta a irse de la casa, digamos, tenía familia en la costa. Así que ese día hicimos la denuncia, después se fue a un hogar, y después al otro día le conseguimos un pasaje y se fue a la costa a la casa de un hermano. No, ella decidió en qué momento resolvía, digamos, pero bueno, hubo que esperar ese tiempo, que ella tome confianza, que ella esté segura de dar ese paso, y el día que lo decidió y no hubo vuelta atrás, ¿no? Y en este caso ya pudo tomar esta decisión, esperar, y a veces este riesgo es muy grande, y bueno, hay que actuar más rápido, pero bueno, el después de la denuncia todavía sigue siendo un derrotero.
a veces si la persona está lesionada tiene que ir a reconocimiento médico, y no siempre está en un lugar accesible, o tiene que ir y tiene que esperar, digamos. Después, una vez que le dan las medidas, tiene que llevarlas para que se las lleven a notificar, esto que decía Claudia. Una vez que el tipo se vaya, no es fácil, ¿no? Si le dan la exclusión del hogar, hay que encarar ahí todo ese quilombo que implica la exclusión del hogar. Si tiene una medida perimetral, sabemos que después los tipos son proclives a incumplir, y a veces hay que volver a hacer la denuncia porque infringe la medida perimetral. Entonces, bueno, todo esto la persona tiene que estar como en una instancia de haber tomado la decisión internamente de darle fin a esta situación y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Digamos, obviamente que a veces él toma la decisión y después vuelve para atrás, y hay que también poder esperar ese tiempo y poder acompañar esa transición, siendo también respetuosas de ese tiempo, de no embarrar más la cancha, porque por ahí si el tipo sabe que le estamos rondando puede ser contraproducente, la puede intentar alejar más, digo, bueno, a veces ahí hay como muchas cosas que se empiezan a jugar que no son fáciles, pero bueno, desde nuestro lugar de promotoras y acompañantes es como, bueno, saber manejar nuestra ansiedad en relación a esa situación, saber esperar ese tiempo, que la persona es la protagonista de la historia es la persona, es ella, es la mujer. Entonces, bueno, hay que entender esas circunstancias en las que están. Si tuvo muchos años de padecer violencia, le va a costar por ahí más. Bueno, como bueno, también aprender a leer estos tiempos también es muy importante. Y gran parte del éxito del acompañamiento a veces está en eso, en saber esperar, el saber acompañar, que hay que ir construyendo, ¿no? Digamos, con espera, estando pero con respeto a esa distancia, saber en qué momento darle una punta para que ella se quede pensando. Y por eso, bueno, los grupos de ayuda, así sea esto, juntarse a tejer, juntarse en la puerta de la escuela a hablar de cualquier cosa, ese ámbito a veces, porque la experiencia de una a otra que es una par, que pasó por lo mismo, a veces esa experiencia es la que le hace el clic, y ve, che, pero esta mina pudo salir, ¿cómo hizo? ¿No? Bueno, y a veces ese intercambio es el que va construyendo esta idea de que es posible salir, ¿no? De que todo esto que me hicieron creer durante tanto tiempo, que me lo merezco, que no tengo otra cosa, que soy una mierda y de acá no salgo más, y que me merezco todo esto, bueno, de construir eso lleva un largo tiempo y es toda una tarea poder acompañarlo. Sí, ahí Gisela te mandé un mensaje, ¿lo viste? Sí, absolutamente, absolutamente, por eso también es tan importante, casi todas, el cuidado de las cuidadoras. Por eso es tan importante este trabajo. Yo me tengo que sostener en una red también, ¿sí? Esa red también me tiene que sostener en la frustración, ¿sí? En lo que, bueno, quizás yo había pensado, habíamos estado construyendo todo un caminito y de repente vino y me dijo, no, mirá, yo vuelvo con él porque me prometió, le creo, está haciendo terapia. Acá Soledad dice, cuidar a la que cuida. Absolutamente hay que cuidar a la que cuida. Esa tiene que ser nuestra fortaleza. Por eso, y volvemos con lo mismo, el grupo, la red, el colectivo, ¿sí? Presente Gilda Ligia, dice Gilda, perdón. Acá Claudia, Patricia, Pato, te mandamos un fuerte abrazo, sabemos que la estás pasando medio complicado. La compañera, bueno, le dio positivo el COVID y está ahí batallándola, así que bueno, toda la fuerza de esta grupa, Patricia, para bancarte y que la vas a pasarla, vas a ver, va a ser una anécdota esto. Estás bien y bueno, hay que ponerle fuerza a esto. Dice Patricia, es muy interesante lo que decís, hace varios años como promotora, soy voluntaria en la escuela primaria, secundaria y jardín, el gabinete es muy cerrado, luego de varias intervenciones me acompañaron, y sí, a veces las profesionales, como decimos, por eso no hay que tener prejuicio en esto. A veces la universidad no, lo que natura no andás a la manga no presta, decía, ¿no?
el refrán, y esto no es que por tener mucho título la persona va a tener más empatía, más sensibilidad y más responsabilidad. Por eso no despreciamos, obviamente. El conocimiento es muy importante y es muy importante la formación y queremos que nuestras pibas se reciban porque después necesitamos compañeras con título y no tenemos. Entonces, importante que las más jóvenes y las otras también, porque para estudiar nunca una es vieja, le dé a la formación porque, insisto, a veces tenemos que armar equipo y no están las compañeras formadas y el Estado a veces exige esto. Y otra cosa, el registro de promotoras, esto no se dijo, yo pienso, mido mis palabras porque desde que lo grabamos no sabemos esto dónde termina, pero también hay que pensar en algún reconocimiento económico para las promotoras, porque acá es viático, tiempo, traslado, a veces comprar un sándwich, a veces comprar un bolso de pañal, a veces cargarle la SUBI a la compañera, ¿no? Porque bueno, hasta que se otorgan los alimentos, hasta que se consigue algún recurso municipal o del que sea, también es una erogación económica por parte de la promotora. Entonces es muy importante el reconocimiento económico, porque es un trabajo, a ver, uno lo toma con la responsabilidad que es un trabajo, no es, bueno, en mis tiempos libres hago esto. No, es un trabajo, insisto, y requiere mucho entrenamiento y mucho de cada una. Entonces, también me parece que tenemos que trabajar para que este registro nacional de promotoras finalmente tenga un correlato económico para las que están haciendo esta tarea. Y otra cosa importante también que nos quedó en el tintero es el tema del acompañamiento legal. Como dijimos el otro día en la charla con Enrique, una de las deudas del Estado con las víctimas es el patrocinio jurídico gratuito y especializado. Las víctimas hoy no cuentan con patrocinio jurídico gratuito y especializado, y este es un problema. ¿Por qué? Porque yo la pata legal, en el momento de pensar la denuncia, la tengo que tener. Entonces, este equipo también tiene que tener un eslabón que piense la pata legal. Porque si yo pienso la denuncia sin la pata legal, me va a faltar algo. Entonces necesito la pata social, necesito la pata del acompañamiento de la autoestima, psicológico, y necesito también pensar la estructura legal de la denuncia, porque si no es esto, voy a terminar denunciando o situaciones que no son delito, o situaciones que no tienen entidad para generar algún tipo de medida en la denuncia. Entonces, eso también, que esto también, ¿no? No es necesario el acompañamiento de un letrado para el momento de hacer la denuncia. Quizá la pueda acompañar una promotora perfectamente. Nosotras han acompañado promotoras a compañeras que han venido con las medidas bajo del brazo y quizá cuando iban con el abogado, no, porque era un abogado sin perspectiva de género, era un abogado sin la capacitación suficiente. Entonces también pensar esto. Acá Mariló Merlo dice, respecto al patrocinio, parece que los CAC podrían ser territorialmente en Cava quienes sean las que asumen esa tarea, no sé si será alcance nacional. No sé si van a patrocinar, algo así vienen prometiendo. Nosotras participamos de la confección de una ley que salió en el 2015 de patrocinio jurídico y todavía la estamos esperando. El proyecto de ley de promotores, dice Alicia, y promotoras territoriales a nivel nacional, que no se trató allí, firmaba Araceli Ferreira, incluía el reconocimiento económico. Sí, por eso, eso está pendiente
resolver y me parece que hay que trabajar fuertemente en lograr el acompañamiento. E insisto, no en el consultorio gratuito del Colegio de Abogades. Porque muchas veces el consultorio gratuito del Colegio de Abogados está conformado por estudiantes que les falta poco por recibirse, que no tienen la experiencia necesaria. Muchas veces acompañar estas causas es pelearse con jueces, pelearse con fiscales, pelearse con equipos técnicos, y muchas veces la gente que se está por recibir no se anima y no es para criticar. Esto es la responsabilidad del Estado en el acompañamiento legal, ¿no? El Estado tiene que ser responsable, la ley lo prevé desde el 2009, que esto tiene que existir. Entonces es muy importante que esto también sea tenido en cuenta cuando vamos a una marcha o cuando a veces tenemos la posibilidad de ocupar algún cargo en el Estado, ¿sí? Tenemos cosas concretas para pedir, más allá de que esto ni una menos y ni una, o sea, todo eso, pero eso se llega a partir de políticas públicas y una deuda muy grande que tiene el Estado con las mujeres y las diversidades es la falta de... Vamos a ver que el victimario va a tener un defensor oficial, ¿sí? Porque nuestro Estado prevé que con este principio de legítima defensa, cualquier persona tiene que tener derecho a tener un abogado, y si no tiene recursos para que sea un abogado particular, tiene que ser un abogado que le prevea el Estado, pero también necesitamos que las víctimas tengan un abogado. Entonces, pensar en este recurso. También compartirles que dentro del plan que se presentó el viernes se prevén que es largo, pero merece la lectura. Nosotras con la compañera Irene nos hicimos una videollamada, que también se los recomiendo, quizá tengan a alguien ahí y puedan hacer una videollamada y hacer un punteo del plan. A nosotras nos gusta hacerlo de a dos, que es mucho más entretenido, y uno de paso critica a gente, ¿no es cierto, Irene? Entonces, está bueno hacer una lectura de a dos y ver esto, ¿no? Todas las instancias que el plan prevé y que faltan. Y el plan habla de la creación de centros integrales donde poder trabajar todo esto. Y pensar, bueno, a ver, en Pinamar va a haber un centro, ¿qué necesita nuestro centro integral? Y nuestro centro necesitaría esto otro. En Mar del Sur va a haber un centro integral. Bueno, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué requieren las compañeras? Y bueno, capaz que refugio no necesitamos, porque tenemos la escuela parroquial que quizá nos pueda ceder un par de camas para mujeres en situación de... Pero sí necesitamos esto, un abogado que nos dé una mano y jerarquizar el trabajo también de los profesionales. Ustedes, como yo, sabemos los sueldos municipales, que muchas veces no alcanzan ni para un viático, entonces también reclamarle a la política esto, ¿no es cierto? La jerarquización de este trabajo salva vidas, ¿sí? Esto no es joda, nosotros no tenemos cifras oficiales, pero en nuestro país sabemos todas la cantidad de femicidios que tenemos, que seguramente es más de uno por día. Entonces pensar en una jerarquización de esta tarea, porque nosotros, yo siempre digo, sabemos las víctimas, pero no sabemos las que se salvan, ¿no? No sabemos la cantidad de femicidios que nosotras prevenimos gracias a nuestra tarea. Entonces es muy importante lograr que esto sea un trabajo, una tarea jerarquizada. Bueno, son las 6:10, compañeras, quedan en manos de Irene, Jazmín y Gisela, no sé quién sigue, pero bueno, que tengan buena semana y nos vemos mañana en La Peña.
para bailar chacarera, zarandeo, zapateo y todo lo que se nos presente. Nos vemos. Nos vemos, Que Clau. anden bien. Cuídense. Irene, ¿querés seguir un poquito más con lo que venía Clau? Sí, ¿qué tal, Oh, compañera? Yo soy Irene. En las clases pasadas hablé muy poco, estuve poco presente en la charla, escuchando ahí atenta, acompañando lo de Claudia. Yo soy compañera de Claudia en la línea 137, integro el área de recursos institucionales y sociales, y básicamente me parece muy importante, retomando lo que decía Claudia, tener en cuenta cuáles son todos los recursos con los que contamos dentro de nuestras comunidades para poder hacer el acompañamiento. El acompañamiento, ya sea sostenido en el tiempo, ya sea en un momento de urgencia, ¿no? Y teniendo en cuenta también que, retomando todo lo que venimos viendo en las clases anteriores, que muchas veces las instituciones encargadas de tomar las denuncias o las instituciones encargadas de acompañar a las personas víctimas de violencia pueden llegar a revictimizar. Ahí es donde tenemos que estar nosotras, ahí es donde tenemos que fortalecer nosotras y donde tenemos que fortalecer sobre todo nuestra perspectiva de género, de construir todas esas violencias que tenemos internalizadas, ¿no? Y sostener este trabajo en el territorio. La importancia de conocer todas las instituciones que están dentro de la comunidad, no necesariamente aquellas que digan trabajamos con violencia de género, trabajarla de manera integral, implica la salud, implica las instituciones de educación, implica las instituciones, diversas redes que pueden existir, y ahí pensar las distintas estrategias que podemos llegar a tener o podemos llegar a llevar en el momento del acompañamiento. Muchas veces va a pasar, lo más probable, porque claramente todavía no hemos llegado, no hemos terminado de ganar, la revictimización hacia las personas que están sufriendo una situación de violencia. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a encontrar con discursos que digan que, o que pongan en duda la palabra de la víctima, que pongan en duda el relato, que exista un prejuicio, que genera una mirada negativizada hacia quienes estamos acompañando, ¿no? Bueno, desde ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer para romper justamente eso, ir y hacer valer los derechos de la persona que estamos acompañando, y hacer valer la subjetividad de la persona que estamos acompañando, ¿no? Fortalecerla desde ese lazo, desde el lazo de la empatía, desde el lazo de la solidaridad. Claudia también ya habló mucho al respecto de esto, no sé, Gise, si querés como acotar más desde el lado esto Sí, de con respecto a lo que venía planteando Clau y sobre todo lo que dijo Jazmín, es importante entender ciertas cuestiones. En primero, que nosotros vamos a estar tratando con mujeres que sufrieron violencia de género o sufren violencia de género, y en este sentido es preciso entender que estamos con un sujeto que está en crisis, ¿sí? Y esto hay que entenderlo porque la crisis no termina cuando la mujer sale del hogar en la que es victimaria, sino que es un proceso, como decía Jazmín. En este proceso, la persona, la mujer violencia víctima, la mujer que sufre violencia de género, va a experimentar todo lo que tiene que ver con miedo, angustia, culpa, y por eso nosotras recalcamos la importancia de crear lo que tiene que ver con estructuras grupales o estructuras de vínculo, ¿sí? Solamente desde la estructura grupal y de la estructura de vínculo podemos hacer que esa persona sienta que los vínculos dejan de estar rotos, ¿sí? Que tiene y hay unas redes que pueden sostenerlas y pueden salir de esa crisis que está viviendo en ese momento. Para esto es preciso que nosotras tengamos tres cuestiones básicas. Una es la cuestión de la escucha, la otra es la cuestión de la comunicación y la otra es la cuestión del aprendizaje. Entender que
tanto ella como nosotras estamos aprendiendo en este proceso de acompañamiento a la víctima. Nosotras no tenemos el saber absoluto, la víctima no tiene el saber absoluto, y ningún ente del Estado tiene el saber absoluto. Entonces, por lo tanto, es un proceso en el que vamos a ir aprendiendo en conjunto, y que cada uno de los casos es particular y va a tener su propia impronta, ¿sí? En este sentido, lo que podemos decir es que el acompañamiento que tiene que ver con la escucha, con la empatía, como decía Irene, el objetivo que tiene es la modificación de la subjetividad de la persona, de la víctima, ¿sí? Solamente cambiando esa subjetividad podemos lograr que esa persona sienta que puede salir. Y eso se logra solamente en esquemas grupales. Por eso nosotras insistimos en esto de las redes, que se pueden hacer de diferentes maneras, como decía Jazmín, como decía Claudia, lo podemos hacer en la puerta de la escuela, lo podemos hacer de nuestras organizaciones, lo podemos hacer en una salita, empezando con charlas de, no sé, de anticonceptivos, y bueno, y que de ahí salga, de esas charlas también, quienes han sido promotoras de salud sexual o promotoras territoriales saben que sale mucho la cuestión de violencia de género, porque empezamos con, bueno, hay que usar el profiláctico, resulta que la mujer te dice, no, bueno, pero él me dice que no lo quiere usar, porque la aprieta, porque esto, porque lo otro, porque y resulta que, bueno, ahí está siendo vulnerada el derecho de la persona a poder cuidarse. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a tejer estas estructuras grupales que hagan que esa persona pueda salir de ese momento o esa situación de crisis que está teniendo. La crisis es algo que no lo tenemos que ver como algo negativo, sino como algo que le pasa a cualquier persona ante una situación en la que hay un proceso de cambio, ¿sí? Se deja algo viejo y se empieza a adaptar o empieza a entender o a ver algo nuevo, ¿sí? Eso es la crisis, no es algo negativo, y eso es primordial que también ustedes lo entiendan. En este sentido, nosotras lo que planteamos es que nosotras como promotoras tenemos que tener un rol que tiene que ser un rol de adaptación activa a la realidad. ¿Qué significa esto, adaptación activa a la realidad? Que nosotras lo que tenemos que lograr entender es que estamos ante una situación, ante una sociedad concreta, con sus leyes y su impronta y su cultura y un montón de cosas, pero esa realidad puede ser modificada a través de diferentes estrategias y proyectos que nos podemos dar nosotras, ¿sí? En este sentido, nosotras lo que podemos, hay una forma que se llama la mayéutica socrática, que tiene que ver con la producción colectiva del saber. Por eso es que yo les decía que el saber por el saber mismo no tiene mucho sentido, sino que el saber es bueno cuando es colectivo y se produce, se elabora colectivamente y se transmite colectivamente a otros y a otras. En esto que tiene, nosotras, supongamos acá, con Clau, Irene, Jazmín, decidimos hacer esto porque no tiene sentido que yo sea, no sé, psicóloga social, la otra, Claudia sea abogada, Irene trabaje en la cuestión estatal, igual que Jazmín, y que son también técnicas. Si nosotros ese conocimiento no lo podemos transmitir y hacer que se transforme la realidad a partir de ese conocimiento que estamos adquiriendo acá, ¿sí? Esto también es primordial que ustedes lo tengan en claro, porque cuando ustedes van a ir a dar una charla, no significa que ustedes la charla la van a ir a dar haciéndose como dueñas de la verdad, ¿sí? Y diciendo, bueno, acá vengo yo con mi lamparita iluminadora a iluminarlas a todas ustedes y a explicarles cómo es la realidad que viven en su comunidad, ¿sí? Sino que a través de las historias, a través del saber previo que tiene cada una de las participantes que va a tener ese grupo, ustedes van a poder adquirir y van a poder crear nuevos conocimientos y nuevos saberes que ayuden a que esa comunidad y ese grupo de compañeras, de mujeres, creen nuevos proyectos y sobre todo hagan un cambio en su subjetividad, ¿sí? Así que bueno, por eso es que nosotras vemos como primordial que ustedes, a partir de toda la información que van a adquirir acá, tengan esa perspectiva a la hora de ir a hacer una intervención, donde sea, ya sea una charla, sea en un caso concreto,
que ustedes puedan tener esta mirada, porque solamente desde ahí se pueden tener la empatía. Si no surge como esto de, bueno, yo la ayudé, pero al final después volvió, y ahora, bueno, ya está, no sé, que se arregle, veamos, no, ¿sí? Solamente entendiendo que esa persona está en un trance de crisis, podemos entender que es difícil dejar por lo que está pasando, y es difícil adaptarse a un cambio y a lo nuevo que uno le está proponiendo, ¿sí? Así que bueno, desde ahí es desde donde nosotras consideramos que tiene que ser nuestro rol activo, desde las promotoras, teniendo empatía, entendiendo que no es tan fácil salir. El otro día Claudia hablaba del círculo de la violencia, eso es primordial que ustedes lo relean, lo vuelvan a ver, siempre lo tengan presente para poder abordar un caso, porque bueno, desde ahí es que podemos entender que no es tan fácil decir, bueno, hacemos la denuncia y ya está. Lo mismo que decía Jazmín, no es la denuncia por la denuncia misma y ahí termina el acompañamiento a la víctima. Por eso es primordial que ustedes entiendan que esto tiene que ver con construir estructuras grupales, estructuras vinculares, ¿sí? Agrupaciones, movimientos, colectivos, como ustedes quieran llamarlo, que acompañen a la víctima y acompañen a las mujeres y a las diversidades que sufren violencia. Porque desde ahí es que vamos a poder no solamente estar en la cuestión de la denuncia, sino acompañar lo que sigue a esa denuncia, ¿sí? La denuncia sola no va a transformar la realidad de esa persona. Y después esto que la otra vez decíamos también, entender que no somos héroes individuales, heroínas en este caso, sino que somos heroínas colectivas, ¿sí? Nosotras solas no vamos a poder abordar por nosotras un caso y decir, bueno, esto yo lo voy a salvar entero a este caso. No, nosotras somos el andamiaje de una red, ¿sí? Que se forma con todo, con todas las estructuras, con todas las instituciones, con nosotras que somos una partecita de eso. No somos ni más importantes ni menos importantes que otras estructuras, somos parte, ¿sí? Así que bueno, eso es más o menos lo que nosotras queremos que ustedes tengan como en claro. ¿Qué dice? No entiendo, Alicia, tu mensaje. No te quiero interrumpir, es sobre el teléfono que pusiste, Gisela. Si es 11. El teléfono que yo puse es para que me manden aquellas compañeras que aún no están en el grupo de promotoras de WhatsApp, sí. Me mandan mensajes y yo las incluyo porque hay compañeras que no están y no están recibiendo el material. El prefijo es 011, porque muchas son... Es 011. Claro, de otro lado. Bueno, ya que te interrumpí... No hay problema, Alicia. Quisiera recibir el material para trabajar con las promotoras que se formen aquí, y bueno, era por eso, y digo, parece que... No. Entonces, bueno, queda hecho el pedido. Ya de material hay 3 PowerPoint, ahora va a haber un cuarto PowerPoint que les vamos a mandar, que tiene el último PowerPoint, es con esto que hablamos hoy, de denuncia civil, denuncia penal, cuál es la diferencia de cada una y cómo abordarlas. Las anteriores eran de violencia, patriarcado, bueno, tenía como todos los temas que fuimos viendo. No tengo ningún material y me gustaría... Mándame mensajes ahí, Alicia, si te hacemos llegar. Por eso es importante que estén todas en el grupo de WhatsApp, porque por ahí estamos socializando los materiales y también vamos a mandar después las encuestas para ir evaluando cada encuentro, así que por ahí es importante que todas estén en el grupo de WhatsApp para que fluya por ahí los materiales. Bien. Sí, esto es importante lo que dice Jazmín, porque después vamos a crear desde la plataforma de Google una encuesta, es como una pequeña evaluación, digamos, con los temas que vimos cuando cerramos el tema. Ahora en esta clase ya se termina este tema de violencia, denuncia, así que vamos a hacer un pequeño cuestionario donde ustedes van a contestar, es pequeño, es un multiple choice, no se asusten ni nada por el estilo, no es evaluatorio de nota,
Disculpa, simplemente relación para... sí, perdón. En relación a al tema de la denuncia, ahí porque estaba surgiendo en el chat en relación al acompañamiento y al Dale. patrocinio, y hay como, si bien hay algunas instituciones, ahí surge lo de los CAG o el CAB, que la Universidad de La Plata tiene, están los CABAS, que algunos Sí. tribunales, algunas sedes judiciales tienen, que son centros de atención a víctimas. Están también los justicia de provincia también tienen unos centros de atención a víctimas, pero sirven, digamos, a muchos hacen asesoramiento, acompañan, pero después el patrocinio de la causa, quien después el abogado que va a llevar y que vea la causa y que logra, digamos, no hay, digamos, algunas personas logran el patrocinio jurídico gratuito de los colegios de abogados y abogadas, pero bueno, a veces tenés que pasar por una evaluación socioeconómica y hay mujeres que por ahí tienen, no sé, o tienen un trabajo, tienen a una propiedad y por ahí no les dan el patrocinio y tienen que pagarse un abogado particular. Ahí es donde está el nudo, lugares donde asesorarse y donde hay un montón, pero el patrocinio de la causa, el abogado patrocinante o abogada, eso es lo que no hay. Entonces, ahí No, por eso Clau hablaba de la ley que se presentó de patrocinio gratuito a la víctima, que bueno, es algo que lo tenemos que seguir peleando porque realmente cualquiera que haya pasado acá casos de violencia de género o que haya acompañado, saben que el abogado es primordial en esta cuestión de la denuncia, porque después de la denuncia se viene todo el proceso penal que necesitas de un abogado, sí, así que por eso se está también, peleando. Claro, por eso se está peleando para que puedan tener el patrocinio gratuito las víctimas, porque realmente es algo necesario. Pero bueno, por eso es que Clau decía esto de las redes, porque mientras eso no exista, en lo que sí podemos facilitar a la víctima, todas sabemos acá que más o menos el primer tramo de la denuncia, de ir si en el caso, como decía Jazmín, si tiene que ir al forense para la cuestión de las marcas, de los golpes y demás cosas, dura más o menos unos 15 días que esa persona tiene que estar dando vueltas por comisaría, por polo judicial, y en todo ese trajín, si esa persona tiene hijos, hay que ver dónde quedan esos chicos, así ella puede ir a hacer y exponer la denuncia sin que los menores estén escuchando. Bueno, por eso es primordial que ustedes vean la cuestión de las redes, ¿sí? Como decía la compañera, bueno, teníamos un jardín comunitario cerca. Por eso es bueno saber no solamente dónde ir a hacer la denuncia, sino saber qué otras instituciones pueden ayudarnos durante este proceso. Si hay un jardín maternal comunitario en donde poder dejar a los chicos para que la compañera vaya a hacer la denuncia, si hay compañeras que puedan tener a los chicos, si hay compañeras que las puedan alojar durante un tiempo, si si la escuela tiene gabinete y los hijos de la compañera que sufre violencia de género, los chicos van a ese colegio, bueno, a ver cómo hablamos con el gabinete para explicarle lo que está pasando, la salita, ahí todo también, eso. digamos, en los municipios, en las áreas donde hay áreas que se dedican a esto, está bueno apoyarse, no pensar que nosotras tenemos que ser las que diseñemos la estrategia y hagamos todo, digamos, sí, digamos, porque estaríamos asumiendo un montón de cosas, pero sí, digamos, por ahí saber, digamos, que nosotras sepamos qué es lo que hay que hacer para monitorear, digamos, pero bueno, en los municipios donde hay áreas que lo trabajan, es la obligación del Estado hacer esto, digamos, no es nuestra obligación. Como y saber un poco, nosotras tener claro cuál es la estrategia para poder ir acompañando e ir viendo que realmente se vaya cumpliendo, porque sabemos que es la manera más efectiva de lograrlo, ¿no? Jazmín, perdón, ese punto yo quisiera contar y decir, me parece muy importante, porque una cosa que nos ha pasado en décadas acá, es que justamente, a ver, ¿cómo te lo digo? El patrocinio jurídico ha sido una reivindicación de las organizaciones desde hace mucho tiempo. Primero se confunde asesoramiento, que es lo que explicaba bien Gisela, que no hay que confundir, el asesoramiento
con un efectivo patrocinio. Pero por otro lado, muchas veces las compañeras no tienen claro, porque el Estado nos engaña. ¿En qué sentido nos engaña? Por ejemplo, en una gestión nos decían, sí, pero hemos hecho un convenio con el Colegio de Abogados y entonces tenemos 6 abogados para que patrocinen, y la verdad es que eso es muy difícil de comprobar. Entonces, es no solo tener el patrocinio, sino claramente cuál es el mecanismo de acceso y cuál es el monitoreo que podemos hacer sobre eso. A ver, ¿cuántos casos le planteábamos las más viejas, por ejemplo, en ese momento a la ministra de Justicia, y no hay respuestas? Entonces, son respuestas mentirosas del Estado, y es muy importante, como ustedes están diciendo, el tema del patrocinio, y que ese patrocinio lo hagan abogados con perspectiva. Con perspectiva. Porque si no, mira, a veces mejor no hagan nada. Eso quería aportar. No, sí, obviamente que esto, como decía Jazmín, nosotros no podemos avalar el Estado ausente nunca. Nosotros lo que tenemos que lograr es que los mecanismos que tiene el Estado, ya sea el área de género, el área de niñez, en el caso de que la víctima tenga chicos, lo que sea, primero, obviamente, ir a exigir que se hagan cargo de la situación, porque son los que deben hacerlo. Y después, como decía Alicia, ver siempre que nosotras como promotoras sí lo que tenemos que fijarnos es que quien esté atendiendo a la compañera tenga esta perspectiva de género. Y si no la tiene, bueno, ver cómo hacer para que la tenga, porque la realidad es que están para eso, que se supone. Nosotros también tenemos, a ver, en Esteban Echeverría, Micaela hablaba de los lugares que hay de atención. Faltó la cuestión de que nosotros acá tenemos una UFI descentralizada en violencia familiar y de género. El problema es que quienes atienden la UFI muchas veces no tienen la perspectiva de género, así que por más que tenga el nombre de descentralizada y de que tenga el nombre específico de violencia de género o familiar, no tiene la perspectiva. Entonces ahí también falla y termina fallando el llevar adelante la denuncia, la causa y todo lo que tiene que ver con la intervención que hay que hacer con la compañera. Entonces, sí, obviamente que como dice Alicia, hay que ver, por eso nosotras cuando les mandamos el material, siempre les vamos a mandar con las leyes de lo que estamos hablando, las leyes para que ustedes las lean. Y esto es primordial también, que ustedes las lean enteras. Yo sé que es complicado, como decía Clau, que a veces eso es muy largo, lo mismo que ahora que salió todo el plan nacional, que son 144 puntos a tratar, y que se van a llevar a cabo, bueno, también tomarnos el trabajito como promotoras de leer los 144 puntos, porque si no después vamos a estar diciendo, no, pero falta esto, bueno, por ahí está ahí, y hay que ver por qué no se hizo, qué es lo que falta para que se haga, o qué es lo que falta reformular para que eso llegue a territorio y sea efectivo, ¿sí? Así que bueno, son y 32, Has. Y acá no, ya para redondear, pero acá Has, una tocaya, plantea que los CAC tienen asesoramiento y patrocinio, convenio entre ministerios. No sé si querés, Jazmín, decir a qué se refiere. La verdad es que el tema del... El año pasado, 2018, se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia de Nación y los colegios de abogados y las facultades o las universidades regionales donde están los distintos CAS, que los CAS, recordemos, están distribuidos en todo el país, ¿no? Sí. O deberían estarlo. ¿Qué es lo que pasa con el tema del patrocinio jurídico brindado por el Estado? Hay, entre comillas, o puede llegar a haber, pero es lo que contaba Claudia, o tenés a un centro de acceso a la justicia que está vaciado, ¿entendés? O el convenio es un convenio máscara, como contaba Alicia recién, es esta cosa de decir, queda muy bien decir que tenés patrocinio, de ahí de lo dicho al hecho, ¿viste?
pero es parte también de todo un proceso político en el cual estamos tratando de recomponerlos. Digo, venimos de 4 años macristas, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de resaltar cómo generamos y cómo conocemos las instituciones, todas las redes comunitarias en donde estamos participando, para saber qué estrategias plantearnos, porque capaz en alguno quedó alguna secretaría, alguna dirección, una secretaría que no puede dar herramienta, en otros lugares no. Entonces, las estrategias siempre tienen que estar planteadas en función de conocer nuestro territorio, en función de conocer nuestra comunidad, en función de conocer quiénes además atienden ahí, para evitar todo esto que venimos contando de la revictimización. Digo, no volver a vulnerar los derechos de la persona a quien estamos acompañando, ya sea una mujer, sea una diversidad, sea una niña, un niño, niña, ¿sí? Entonces, el patrocinio en sí se supone que está, pero es eso, o sea, es parte también de una estrategia de decirlo y no llevarlo a la práctica, digo, es otro tipo de gestión. No es que el Estado falla, también somos parte o somos producto de gestiones donde todo el tiempo estamos volviendo a reconstruir. Lo pedimos, capaz que lo logramos, lo conseguimos, pero es esto, es una ida y vuelta constante. Sí, es un poco esto que el otro día, Jazmín, hablábamos sobre la ley Brisa, supongamos, que también es una buena ley en papeles, pero después a la hora de la práctica no estaría funcionando como uno quisiera, ni con las urgencias. Generalmente las urgencias del territorio no se llevan los tiempos burocráticos que a veces demandan. Entonces, bueno, por eso es lo que nos ha... Es que si bien la justicia, digamos, litigar en la justicia no es gratis, digamos, no es accesible, porque aunque el abogado tiene que pagar sus views, su papelerío, digamos, alguien le tiene que pagar, si el abogado lo pone el Estado, digamos, alguien tiene que pagar todo eso, o sea, para mí ahí hay un tema en cuanto al Poder Judicial, a cómo funciona el Poder Judicial, que el que no tiene recursos rebota siempre, o sea, en cualquier instancia, ya sea en familia, para un divorcio, para una tenencia, para alimentos, para violencia, necesitas un abogado o una abogada que tiene que a su vez pagar para poder litigar. Entonces, bueno, ahí hay entramos en otro tema, pero bueno, digamos, en toda la cuestión judicial es un tema que hay que, por eso decimos que la persona que vamos a acompañar tiene que estar preparada también para poder sostener, entonces por eso es tan importante, por lo menos conocer el paño, digamos, las dificultades que existen, y bueno, y también, bueno, a ver, en algunos municipios están las mesas locales contra la violencia, que son espacios donde muchos el Poder Judicial está sentado, entonces uno, digamos, ahí se pueden encargar también diálogos o intercambios con los actores judiciales para poder llegar a allanar algunos caminos. Está levantando la mano María. María, y cerramos, chicas, que ya son y 35. Sí. Dale. María. Sí, no, es simplemente una aclaración. ¿Me escuchan bien? Sí. Porque estoy desde la compu. Es una aclaración. Lo que yo puse sobre los CAG, lo escuché el otro día, que anoté, el 2 de julio, en la reunión de la Comisión Penal, que abordaba temas de mujer y diversidad. Y ahí la directora del CAG, que se llama Gabriela Carmineta, comentó que hizo una presentación de un proyecto para tomar a través de los CAG el patrocinio directamente, con la idea de que haya un solo lugar que concentre todo y que evite la sobreintervención de distintas personas haciendo las mismas cosas. Pero es simplemente una propuesta. En la actualidad, digamos, recién se está reestructurando, como decía la compañera Gisela, porque el macrismo desarticuló los CAG. Entonces ahora se están renovando, volviendo a los territorios, y la verdad, la experiencia mía en el territorio acá en Cava era excelente en el gobierno nuestro, porque daba respuesta directa, pero patrocinio no hacía, y sí lo que hacía era una simple orientación.
Así que esa aclaración nomás. Perfecto, Marilo. Bueno, compañeras, vamos cerrando, que ya hay varias que ya se fueron. Después mandamos el material y seguimos en contacto por el WhatsApp. ¿Sí? Nos vemos mañana en la Peña las que puedan, y el viernes no se olviden que tenemos la plenaria sobre diversidades, que bueno, es el tema que después va a continuar. Así que, bueno, va a estar muy interesante poder escuchar a este compañero. Perdón, habíamos dicho... Sí, Carolina. Sí, el material hay que pedirlo a este teléfono, él les explicó, pero yo soy de la FTV y tenemos más de 200 promotoras repartidas en todo el país. Por ahí ustedes van a pensar lo que voy a decir, que es una burrada. Provincia de Buenos Aires tiene muchos... Dejé afuera Provincia de Buenos Aires. Hice hincapié en los territorios más lejanos, donde están trabajando las compañeras con nada. Entonces, todo esto, el material que recibamos, si podemos pasarle la charla, para las compañeras es fundamental. Están trabajando a cuero, ¿viste? A cuero y sensibilidad. En los comedores, bueno, en todos lados. Así que tengo Salta lleno de cosas, el Chubut, Santa Cruz, los lugares, prioricé esos lugares para pasar el listado a promotoras a nivel nacional. Qué bueno. Así que necesito muchísimo material para mandarle. Yo sé que las compañeras a veces ni siquiera han hecho un curso básico, actúan llamando por teléfono, ¿viste? Es muy difícil para ellas trabajar, lo que tienen sí es mucho espíritu, muchas ganas. Entonces todo esto que se está diciendo acá, porque le ponen el cuerpo, le ponen el alma y caen en esto que comentan, que bueno, quieren ser las salvadoras y por supuesto tienen frustraciones, ¿no? Esto es mucha frustración y cuando salvamos a una tenemos que aplaudir fuerte porque salvamos a una o salvamos a dos y la sacamos de esa situación. Pero en estos territorios de machirulos terribles, como es Salta, como es Tucumán, como es el sur, es muy difícil trabajar este tema. Así que todo el material que pueda conseguir para mí es fundamental. Por esto estoy en estas charlas, me encanta escucharlas. Gisela, ¿vos sos de los centomos que yo conozco? Sí. Sos divina, creciste un montón y sos una genia. Gracias. Bueno, sí. Ella, sí, Caro me conoce desde que tengo 10 años, más o menos. Caro, mandame mensaje que yo te mando el material y obviamente que quedamos a predisposición con Claudia, Irene y Jazmín para cualquier charla que necesites que demos para esas compañeras en específico que son del interior, obviamente que quedamos a predisposición. Manden, igual así las agregamos todas al grupo y estamos en contacto por ahí. Listo. Bueno, chicas. ¿Qué vas a decir? Ire, ya se fueron varias, así que después lo mandamos Sí, por el después WhatsApp. lo decimos por WhatsApp. Sí, Listo, sí. dale, genial. Listo, un besito. Bueno, compañeras, Chau, chau. Feliz día de la Chao, Independencia, compañeras. Diana.